Vamos a reflexionar sobre la palabra desmayar. Desmayar. No sé si alguno de los presentes ha sufrido un desmayo. Cuando, bueno, tú, sí, yo sé que cuando de pronto la persona está por ahí haciendo alguna actividad y como que se siente que algo le falta, que el aire, que la respiración, y se fue. Ya no puede hacer nada. Desmayar es estar sin fuerzas, desfallecer o guardarse. Estamos pensando en el contexto bíblico de desmayar y perder el valor. Hay 5 puntos, no sé si alcancemos a verlos, por lo menos alcancemos a ver los 4 primeros, que es desmayar en la presión o la opresión, desmayar de hacer bien, desmayar por la disciplina o desmayar de orar. Vamos a comenzar por Hebreos capítulo 12, desmayar por la presión, por la opresión. Hebreos 12, versículo 1. Dice, Hebreos 11 está hablando de aquellos hombres que sufrieron, que batallaron, que enfrentaron guerras y situaciones tan difíciles, pero que se pudieron sostener gracias a la obra de Dios. Fue la fe, pero más que la fe de ellos, fue el Dios en quien pusieron su fe. Y habla de Moisés, de Abraham, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Samuel, de Sara, de Abraham, de muchos otros en el capítulo 11 de Hebreos. Y se ven que ellos, aunque añoraban algo, que era aquella tierra prometida, muchos de ellos no lo alcanzaron a tener, pero aún así cumplieron el propósito divino para el cual fueron puestos y Dios los utilizó para su gloria. Y el versículo 1 del capítulo 12 dice, por tanto, debido a lo anterior, debido al éxito que hay en medio de situaciones difíciles, ¿con qué? Con la fe puesta en el que todo lo puede. Por tanto, nosotros también estamos expuestos a momentos difíciles. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos. ¿Dónde? En Jesús, en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren, miren, fíjense en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, que fue atacado por fariseos, por herodianos, por escribas, que fue atacado por romanos, que fue atacado por judíos, que fue atacado por hombres y mujeres, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tiene personas que le contradicen y le oprimen, que están en contra suyo, que casi cada cosa que usted dice se la critican, se la juzgan, lo señalan. Tiene personas así. Pues cuento que hubo alguien que es campeón en ese campo y es el Señor Jesucristo. El que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Pues, leamos los evangelios y anote cuántas personas le criticaron, anote cuántas personas le juzgaron. Si nada más miramos el momento en que estuvo, las horas que estuvo colgado en la cruz, más de uno le señaló y se burló. Entonces dicen, versículo 3, consideren, miren, fíjense, mírenlo a él. A veces nosotros nos cansamos porque miramos al de al lado. Vea, ¿cómo a él no le hacen eso? Y a mí sí. ¿Cómo a ella no le pasa eso? Y a mí sí, porque yo.
Y este hermano en la iglesia que ni siquiera hace esto y aquello, a todo le va bien. Y a mí, que yo quiero ayudar, ahí sí, todo. ¿A quién hay que considerar? ¿Los hermanos de la iglesia? ¿Quién? Versículo 3. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Cómo él fue atacado y cómo a pesar de estar las personas contra él, de no estar al lado de él, sino en contra de él, a pesar de eso, siguió el propósito hasta la cruz. No se canse, dice, no se cansen hasta desmayar. Parece que es algo progresivo. O sea, el desmayo aquí no es algo como que sucede, yo estoy andando bien y de pronto caigo, sino que comienza a verse en mí ciertas cosas que muestran un cansancio. Y yo debo mirarlo espiritualmente y detectarlo y decir, venga, estoy mermando el paso, me estoy cansando, ¿qué pasa? Vuestro ánimo, dice, no se debe cansar hasta llegar al punto de desmayar. No debemos llegar hasta ese punto, pero encontramos en la historia de la iglesia que sucede, ¿verdad que sí? Sucede, tal vez nos ha sucedido a nosotros, tal vez a otros, se cansan hasta desmayar. ¿Por qué? Porque ¿dónde miraron? ¿Dónde pusieron sus ojos? ¿Dónde se fijaron? Aquí dice que si nos fijamos en Él, y cómo sufrió Él, y cómo salió adelante con el propósito de salvación, entonces nosotros no desmayaremos. Como segundo punto, allí mismo, por la disciplina, desmayar por la disciplina. Capítulo 12, versículo 5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación, el llamado de atención que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no tengas en menos, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No lo hagas, hijo mío. Si estás siendo disciplinado, nosotros que somos papás o los que son hijos, pueden saber qué es la disciplina, ¿verdad? Cuando se portan mal, entonces tenemos que aplicar correctivos y de pronto se portó mal y le dijimos, no haga, por favor que no. Le estoy diciendo que no. Y entonces hay que hacer algo más fuerte porque no está obedeciendo. Entonces, dice, cuando el Señor lo hace, no desmaye. El Señor a veces utiliza situaciones para reprendernos, para decirnos, usted está por un camino que no debe estar. Permite situaciones dolorosas. Y cuando eso pase, dice, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Y dice, ¿por qué no desmayar? Versículo 6. Porque el Señor, al que ama, entonces, si yo estoy pasando por ese momento, el considerar si el Señor lo está haciendo, pero es porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y azota a todo el que recibe por hijo. Y allí el versículo sigue diciendo, versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, el Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dos motivos por los cuales no desmayar en la disciplina. Primero, Dios nos
ama. Y segundo, es de provecho, es provechoso. Entonces, no desmayar en la disciplina. Como tercer punto, vamos a Gálatas capítulo 6. Dice Gálatas 6, versículo 7. No se engañen, no se engañen a ustedes mismos, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Es imposible que alguien se burle de Dios. Es imposible. Todo lo que el hombre siempre, eso también. Pregunta, ¿qué estás sembrando hoy? ¿Lo que siempre soy? ¿Vas a cegarlo o a cosecharlo mañana? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y dice el versículo 8, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra cosas que son del espíritu o para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Versículo 9 dice, no nos cansemos. Escúchalo. Dios lo dice. No es algo que dice, mire a ver si lo hace. Es algo que Dios dice, no lo haga definitivamente, no se canse, insista, persevere, persista. No nos cansemos. ¿De qué? De hacer bien, de hacer bien, de servir, de colaborar, de edificar, de construir, de alabar, de adorar, de aprender, de enseñar, de instruir, de hacer cosas positivas, cosas que están en armonía con la voluntad de Dios. No nos cansemos, no nos cansemos. Es que yo llevo 40 años como cristiano, ¿cómo no me voy a cansar? Lo está diciendo un hombre de Dios que lleva muchos años en la vida cristiana, que tenía experiencia en servir. Está diciendo, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo vamos a cosechar. Pero hay una condición ahí. ¿Cuándo vamos a cosechar? ¿O por qué vamos a cosechar? Si no desmayamos. ¿Qué implica? Que si yo desmayo, yo puedo estar haciendo cosas bien hoy, pero si desmayo, eso va a dañar la cosecha que hubiera tenido si hubiera perseverado en hacer el bien. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Versículo 10. Así que, de acuerdo a lo anterior, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero dice más, mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente. No está diciendo que a los demás no se haga el bien. Está diciendo que ese bien que hagamos, la mayor parte de ese bien debe estar dirigido a la familia de la fe. Familia de la fe. Y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿estás sembrando hoy? ¿Estás sembrando en los hermanos? ¿Estás haciendo bien a los hermanos? ¿Estás edificando en los hermanos? ¿Estás orando por los hermanos? ¿Estás consolando a los hermanos? ¿Estás animando a los hermanos? ¿Estás aconsejando a los hermanos? ¿Qué estamos haciendo? Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No desmayemos. Tampoco desmayemos en orar. Vamos a Lucas
capítulo 18. Versículo 1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre el propósito era de esa parábola. Lo que quería el Señor Jesús con esa parábola era que enseñar sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo debemos orar? Siempre. Cuando tengamos deseos de orar, cuando estemos mal, cuando estemos animados y tengamos ganas de hacer y deshacer, siempre, siempre, siempre. Sobre, y lo dice Tesalonicenses, orar sin cesar. Y aquí dice, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay una hermanita hace muchos años, tantos años, que yo creo que yo tenía más o menos la edad de María Paz, 10, 11 o 12 años cuando la conocí. Y ella estaba casada, no recuerdo el nombre del esposo de ella, y ella estuvo asistiendo, era de las hermanas más fieles en congregarse en la iglesia. Esas hermanitas que no se pierden ninguna reunión. Y era una persona ya adulta, pero no se perdía reunión de oración, reunión de evangelismo, reunión de los quiero. Esa hermana estaba en todas las reuniones. Nadie más la acompañaba de la casa. Era solita, vivían con su esposo, ya adultos también, y el esposo no le interesaba nada de las cosas de Dios. Esa hermanita, ¿qué ejemplo era esa hermanita para nosotros? Ella estuvo orando 16 años, casi la edad que tiene Lisette, 16 años por la salvación de su esposo, 16 años asistiendo sin dejar de hacer, solita, su esposo en casa sin ningún interés. Después, al final de esos 16 años, el esposo llegó a creer en Cristo. Entonces, el Señor nos enseña sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y sigue diciendo, la parábola de que utilizó para enseñar eso es, versículo 2, diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía diciendo, hazme justicia del adversario, ayúdame, juez, colabórame, este hombre me está haciendo mal. Versículo 4, y él no quiso, el juez no se interesó por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, aunque no tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, insiste demasiado, y haré justicia, o sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. Y la pregunta del versículo 7 contiene respuesta en sí. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Cuál será la respuesta a esa pregunta? Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. No debemos desmayar cuando somos oprimidos, presionados,
No debemos desmayar por la disciplina del Señor, porque Él nos ama y es para nuestro provecho. No debemos desmayar de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos si no desmayamos. Y no debemos desmayar de orar, porque es la voluntad de Dios de que oremos siempre y no desmayemos. Señor, aquí estamos dándote gracias por estos momentos que nos permites tener. Y Señor, cada uno está expuesto a desmayar, porque somos vulnerables, pero también somos hijos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos las herramientas, por así decirlo, para permanecer firmes. Porque si tú lo dices, no lo dices solamente por decirlo, lo dices porque nos darás la capacidad para sostenernos en medio de lo que vivamos. El Señor Jesucristo fue tan atacado, fue tan juzgado, tan señalado, tan criticado, tan menospreciado, tan enjuiciado. Se habló tantas cosas malas de él. Se le tildó de mentiroso, se le tildó de endemoniado y de tantas otras cosas. Y sin embargo, el propósito siguió hasta el final. ¿Acaso, Señor, nosotros no debemos mirarlo a Él y a pesar de que seamos burlados o señalados o lo que sea, siendo el bien nosotros y sirviéndote, ¿por qué debemos desmayar si el Señor no lo hizo? ¿Por qué debemos desmayar de orar si el Señor quiere que sea una constante en nosotros? ¿Por qué deberíamos dejar de hacer el bien aunque la gente no agradece, aunque no aprecien, aunque no digan gracias? ¿Por qué debemos dejar de hacer el bien? Si el Señor dice que lo sigamos haciendo, que a su tiempo segaremos y no desmayamos. ¿Por qué deberíamos desanimarnos, Señor, desmayar cuando estamos bajo la disciplina del Señor? Si eso muestra que nos ama y quiere nuestro bien y que lo quiere hacer para nuestro provecho. Señor, ayúdanos a no desmayar y a perseverar hasta que lleguemos a la meta. Dios, gracias. En el precioso nombre, el amado Señor Jesús.